todos los días igual. Suena el despertador y me pregunto, ¿y si me quedo hoy en casa? Pero consigo levantarme y me presento en clase mientras me repito a mí misma. Seguro que hoy no, hoy será diferente. Y continúo con el día. Sin embargo, sucede una vez más lo que yo esperaba. Llego a casa sintiéndome aún menos realizada que si hubiese tomado las riendas y decidido aprender por mis propios medios. ¿Cuántos estudiantes pueden verse reflejados en esta situación? Está claro que la pérdida de motivación es una plaga que invade cada día las aulas y que debemos erradicar. Nos enfrentamos a una pandemia que nos afecta a todos y de la que solo unos pocos han nacido con inmunidad genética. Hablo de la falta de motivación y vocación, cuya sintomatología es principalmente la pérdida de interés, creatividad y pensamiento crítico. Cada día aumenta el número de personas infectadas en las aulas. Los métodos de transmisión no conocen límites. Estudios demuestran que el entorno es uno de los factores determinantes y una clase llena de alumnos el lugar más peligroso para contraerla. Se manifiesta inicialmente como una sensación de frustración frente a lo desconocido, frente a todo aquello que se debe entender pero que aún permanece tras la frontera de lo desconocido. Si esto no lo frenamos a tiempo, pasamos a la siguiente fase, aquella en la que el sistema abandona completamente sus responsabilidades, dejando al alumno a su suerte. En ella se valora únicamente el conocimiento superficial, cortoplacista, que como un espejismo alivia la sensación de frustración del infectado, mientras que en un segundo plano alimenta al virus que le aflige. El resultado, la desaparición de cualquier atisbo de deseo por el conocimiento. Creamos impunemente alumnos moribundos y apáticos. Pero ¿cómo podemos luchar contra esta amenaza que parece estar ganándonos la batalla? La clave está en cultivar un interés real por el aprendizaje. Aprender a aprender sería el remedio y a la vez la prevención de esta dejadez general. Debes enseñar al alumnado a que sea capaz de realizar la construcción individual de su conocimiento. Muchos profesionales han conseguido inmunizar sus aulas utilizando métodos como el denominado aula invertida. Consiste en impulsar al alumno a que asimile la información de manera individual y que se aprovechen las clases para que el profesor resuelva los problemas que se encuentran durante su progreso. Tú, como profesor, eres el apoyo del alumno y le guías en un camino que realiza de manera independiente. Pero no te relajes demasiado, tu labor como docente se extiende mucho más allá. Durante las últimas décadas hemos vivido el salto de las nuevas tecnologías a las aulas, y esto no debes tomártelo como leyendas o rumores. Por el contrario, debes convertirlo en uno de tus mayores aliados. Busca recursos audiovisuales disponibles online o aventúrate tú mismo a crearlos. Tú te implicas, ellos se implican, todos ganamos. Benjamin Franklin nos decía, cuéntame y me olvidaré de ello. Enséñame y a lo mejor me acuerdo, pero si me involucras, entonces aprenderé. Bajo esta sentencia se ampara uno de los métodos más extendidos. El aprendizaje basado en proyectos pone a los jóvenes en la piel de esos profesionales que aspiran ser, dando un enfoque motivador a los contenidos académicos y dando aliento a sus inquietudes. Esto les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas como la capacidad de reflexión, dándole la importancia que tiene frente a la ocasionalmente innecesaria memorización. Proponer al alumnado este tipo de actividades incentiva una filosofía de pensamiento crítico, analítico y creativo. Anímalos a trabajar en grupo. Está ampliamente demostrado que el aprendizaje cooperativo maximiza el alcance de todas estas técnicas, ya que se consigue una mejora en el aprendizaje conjunto del aula. Pero cuidado con fomentar el aprendizaje competitivo, porque se puede volver en tu contra. El estudiante debe dirigir todos sus esfuerzos a comprender los conceptos y contextualizarlos, a crear un conocimiento con base firme. Las metas deben ser individuales y desvinculadas del resto del alumnado. Una nueva educación es posible. Tenemos la cura a esta enfermedad que afecta a la mayor parte del alumnado. Debemos implementar nuevas técnicas como las mencionadas desde las edades más tempranas y con profesionales entrenados para ello. Solo de esta manera recogeremos los frutos, con la creación de una sociedad más activa y crítica. Disponemos de los recursos para mejorar la calidad de la enseñanza, y el momento de hacerlo es ahora. ¿A qué esperas?